clase más. Hoy es miércoles 29 de septiembre del año 2021. Les doy la bienvenida y les invito a que me acompañen. Pero antes les deseo un feliz miércoles, que la pasen bien, que sea una semana productiva, un día productivo. Y vamos a empezar con nuestro horario de clases. Primero vamos a ver artes. Después veremos español, seguido de cómputo y matemáticas. Ahora bien, empecemos con club de arte. Nuestro primer tema es tipos de líneas. Vamos a ver qué son las líneas. Aquí está. Dice, la línea es un elemento del cual podemos hacer infinidad de usos. Es decir, podemos utilizarla de acuerdo a las necesidades de la composición, ya sean ascendentes, descendentes, curvas, quebradas, largas, cortas o combinadas según el caso. Entonces, las líneas, hay gran variedad de ellas. Dependiendo lo que vayamos a hacer, las vamos a utilizar. Como vemos en pantalla, tenemos las líneas ascendentes, que son las que se dibujan de abajo hacia arriba. Después tenemos las descendentes. Estas son al contrario de las ascendentes, porque van de arriba para abajo. También tenemos las líneas horizontales, que son las que tienen unas como rayas, pero de manera lineal, acostadas. Después tenemos las verticales, que estas son paraditas, puros palitos, puras líneas, pero paraditas, rectas. Las horizontales y verticales son líneas rectas. Después tenemos las quebradas y curvas. Estas que vemos que van como picos o como arquitos. Luego tenemos las diagonales. Son muy parecidas a las horizontales, pero estas son líneas que van en diagonal, es decir, de lado. Se dibujan de lado. Después tenemos líneas largas y cortas. Aquí vemos que empiezan chiquititas, cortas, y se van alargando, quedan más largas. Ahí podemos ver cómo van de pequeño a largo. Después tenemos en espiral, ese es otro tipo de línea. Empiezan desde el centro hacia afuera, así se dibujan, del centro hacia afuera. A un lado tenemos las combinadas, rectas y curvas. Estas son 3 líneas en una. ¿Por qué? Porque son fusionadas. Dice que está combinado. Se combinan las rectas y las curvas. 2 tipos de líneas se fusionan. Por eso es combinadas. Y las combinadas curvas. ¿Por qué se llaman así? Porque mezclan 2 tipos de líneas, como arcos, como arquitos, como desde abajo se desplazan hacia arriba y forman como una figura de arco. Son las curvas, se combinan con las curvas. Entonces, lo que vamos a ver son los diferentes tipos de líneas. Dependiendo del uso, vamos a usar la línea. Depende de lo que queremos dibujar o ilustrar o hacer, vamos a elegir qué tipo de línea. Por ejemplo, aquí podemos observar en la siguiente figura qué tipos de línea aparecen en la imagen. Tenemos un barco, unas nubes y un sol. Pero si se fijan bien, estamos manejando 3 tipos diferentes de líneas. ¿Por qué? Porque hay líneas rectas, que son las del barco, las del velero. Ese que tiene como forma de triángulo. Esa es una línea recta. Después tenemos curvas.
¿Dónde vemos las curvas? Pues en los que parecen como arquitos. También tenemos combinadas curvas. Las combinadas curvas, acuérdense que son las que se parecen a la nube. Esas son las combinadas curvas. Y tenemos también líneas largas y cortas. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, donde está el barco en el velero, vemos dos tipos de líneas. No están iguales. Uno está más largo y el otro está más corto. También en el sol podemos ver que hay líneas como picos. Ese es otro tipo de líneas. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a dibujar, van a aparecer las líneas o vamos a elegir las líneas. Aquí tenemos otros tipos de líneas. Tenemos espirales y diagonales. Si se fijan bien, las espirales aparecen donde está la abejita. Esa como espiral es el trayecto que ha realizado la abejita. Por eso está en espiral. También tenemos espirales donde están las flores. En el centro, si se fijan bien, aparece como va desde adentro hacia afuera. Esas son las espirales. Y también aparecen espirales en el caracol. En lo que está llevando el caracol atrás, su casa está dibujada con puros espirales. Ahí vemos que hay varios caracoles. También podemos ver que hay diagonales. ¿Dónde ven las diagonales? Exacto. En las hojas de las flores. ¿Por qué son diagonales? Porque están como acostaditas. Son diagonales. Tienen una ligera flexión. También tenemos líneas rectas en el tallo de la flor. Si se fijan, ahí aparece otra línea, otro tipo de línea. Entonces, dependiendo de lo que vayan a dibujar, van a elegir el tipo de líneas. Ya vimos que existen varios tipos de líneas. Y una misma figura puede tener muchos tipos de líneas. Ahora bien, si se fijan en la siguiente imagen, ahí aparecen objetos, pero esos objetos están dibujados con líneas. Ahí aparece una regla. La regla donde marcan los números de los centímetros, 1, 2, 3, 4, tienen líneas, son líneas rectas. Inclusive donde está la figura de la regla, ese recuadro es una línea recta. Abajo tenemos línea curva. ¿Dónde está la línea curva? Pues en el dibujo que nos muestra como el mar. Vemos un delfín, un barquito y tienen dibujado ahí el mar. En el mar está la línea curva, porque son como ligeros piquitos con medio círculo. Si se fijan, esas son las curvas. Y abajo la línea quebrada. La quebrada que van de picos, un pico tras otro, y puras puntas. La línea quebrada es esa, la del serrucho. Donde está el serrucho, está construido con puros picos, es decir, puras líneas quebradas. Y también tenemos la línea ondulada. ¿Cuál es esa? Donde está la serpiente. Ahí vemos que está el dibujo de una serpiente. ¿Por qué es ondulada? Porque tiene una forma así, como de onda, como de una ola. Esa es la ondulada. Es muy parecida a la curva, pero está al revés, como de cabeza. Esa es la línea ondulada. Fíjense bien. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que tiene que hacer, su primera tarea es, dice, van a elegir 3 tipos de líneas y dibujarlo en su cuaderno, remarcándolo con el color rojo.
y posteriormente le van a pegar bolitas de papel siguiendo la forma de la línea que hayan elegido. Entonces, en su cuaderno van a elegir 3 tipos de línea y van a hacer, lo primero lo van a remarcar con el color rojo. Cada tipo de línea lo remarca con el color rojo y después con bolitas de papel le van pegando en el contorno, es decir, a un lado de la línea, pero van a seguir la forma que tiene la línea. Esa es la primera tarea que van a hacer. Esa es de la tarea número 1 de artes. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente materia. Aquí vamos a ver español. Vamos a manejar como tema la biblioteca. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una breve explicación para que podamos hacer el ejercicio. Aquí dice, los libros se encuentran organizados de varias materias de acuerdo con el tipo de texto que contienen. Algunas de las categorías que se usan para organizarlos son las siguientes. Libros con textos informativos, monografías, enciclopedias o folletos. Después nos dice los libros con textos literarios, cuentos, libros de poesía, novelas, leyendas, entre otros. Y por último tenemos libros con textos periodísticos, noticias, reportajes y entrevistas. ¿De dónde estoy leyendo esto? Pues de la guía. De la guía, acuérdense que es la página 14, el ejercicio número 1, la explicación. Ahí está en su guía, si quieren recordar y volver a leer, ahí aparece. Acuérdense que en la biblioteca cuando acudimos encontramos una gran cantidad de libros y lo que tenemos que hacer es clasificarlos, o mejor dicho, cuando nosotros vamos, nos damos cuenta que está clasificado de diferentes formas. Existen los textos informativos, los literarios y los periodísticos. Acuérdense que los textos informativos son los que nos hablan de algo, de cierto tema. Ahí intervienen las monografías, las enciclopedias o los folletos, porque nos están brindando el tema sobre algo en específico. Nos van a informar. Su nombre lo dice, textos informativos. Después aparecen los libros con textos literarios, que son cuentos, libros de poesía, novelas, leyendas, entre otros. Acuérdense que los textos literarios tienen un tono diferente. ¿Por qué? Porque son escritos donde encontramos cierta característica como en la poesía. Cuando escriben poesía, nos habla de una manera dulce, de una manera suave, tranquila, armoniosa. Entonces los textos literarios tienen eso en común, que nos envuelven en algo hermoso. Es una obra donde la persona declara sus sentimientos, declara cómo se siente. En la poesía. Y la poesía pertenece a los libros con textos literarios. También tenemos la novela, las leyendas, que también forman parte acuérdense de las leyendas. De la leyenda de la sirena, la leyenda de la llorona, la leyenda de... Estos textos forman parte de los literarios porque tienen un toque de fantasía. Todo es fantasía. Ahí están los cuentos, la poesía y las leyendas. A diferencia de los libros con textos periodísticos, estos son un poco más serios porque pertenecen las noticias, los reportajes y las entrevistas. Estos tienen un tono más formal. ¿Por qué? Porque nos informan, pero de noticias que pasan en la actualidad, de lo que está ocurriendo, que un reportaje de los animales salvajes. ¿De qué nos va a hablar?
de los animales salvajes, pero nos desglosa toda la información, pero es más amplio. O una entrevista a alguien que ganó un premio de la paz, por ejemplo. Entrevistan a esa persona y nos muestran qué ganó, qué es lo que hizo, cómo lo hizo. Entonces los textos periodísticos tienen ese rasgo más formal y son más amplios en el sentido de que son un poco más serios, son más elaborados, como las noticias. La noticia de hoy es que, por ejemplo, se ha inaugurado o se va a inaugurar un parque en la ciudad de Mérida. Esa es una noticia porque es algo que está ocurriendo o que va a ocurrir, que se va a llevar a cabo y que le incumbe a muchas personas. Acuérdense, son los textos periodísticos, son más serios y formales. Entonces, ahora vamos a hablar del contenido de la portada en los libros. Aquí vemos cómo tenemos un ejemplo de enciclopedia. Tenemos la enciclopedia de los animales. Ese es un libro, ese es el título. Entonces, para conocer los libros, tenemos que fijarnos en su portada. ¿Y cuál es la portada? Es la primera página. Lo que estamos observando. Cuando nosotros tenemos un libro, la portada es esto, lo que está al frente. Eso es la portada. Yo tengo mi libro, la portada aquí está. Arriba aparece el título y nos dice un poco de lo que puede tratar. Vemos el título y enseguida vemos una imagen o un dibujo. Por ejemplo, en el caso de la pantalla que estamos viendo, dice Enciclopedia de los Animales. Ahora bien, tenemos que distinguir o conocer el contenido de la portada. Por ejemplo, ¿cuál es el título de la portada que estamos viendo? Dice Enciclopedia de los Animales. Es más, aparece con letras grandes. Cuando aparece con letras grandes, ese es el título de nuestro libro. Después dice tipo de texto. Los tipos de texto, acuérdense que pueden ser 3. Ya los dije, pueden ser informativos, literarios o periodísticos. En este caso estamos hablando de una enciclopedia porque el nombre no lo dice en la portada. Y acuérdense que la enciclopedia forma parte de los textos informativos. ¿Y de qué trata? Pues como leemos el nombre y observamos una imagen, podemos decir que vamos a describir los diferentes tipos de animales que hay en el planeta. De eso trata el libro. Entonces, conociendo la portada y observando lo que contiene, podemos darnos cuenta de lo que va a tratar el libro. Ahora pasamos al siguiente. Este es contenido de la portada de los libros. Mi primer libro de poesía. Aquí dice, esa es la portada del libro. Mi primer libro de poesía. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a también responder cuál es el título, a qué tipo de texto pertenece y de qué trata. Entonces, observando la portada, vemos que dice título. ¿Cuál creen que es? Exactamente, el que aparece en letras grandes. En este caso, mi primer libro de poesía. Así es, entonces lo ponemos. Tipo de texto. Acuérdense de cuál trata la poesía. Texto literario. Muy bien, porque nos va a hablar de varias poesías. Con solo conocer el título, podemos saber de lo que trata. Porque el título tiene una relación con el contenido, con lo que está escrito dentro. Y respondemos, ¿de qué trata? Conocer diferentes poemas para recitar. Así es. Aquí llenamos y describimos la portada del libro. Vámonos al siguiente.
Contenido de la portada. ¿Qué título es? Ahí vemos que es la noticia. Forma parte de las noticias. Muy bien. ¿Qué dice? El título en letras grandes dice, se celebra Día de la Tierra. Esa es una noticia porque vemos que tiene el título y vemos que tiene un texto largo porque nos está describiendo lo que pasó, lo que tiene las noticias. Entonces, si lo leemos, dice, se celebra Día de la Tierra. En un día soleado en el parque, los niños pudieron divertirse con varias actividades que motivaban a respetar la naturaleza. Con la presencia de unos 1000 vecinos y vecinas del barrio Colinas del Sol, se celebró el Día de la Tierra el pasado domingo en el Parque Las Flores. Este gran evento sirvió, según los organizadores, para crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra casa común, que es la tierra. En un día soleado, los niños pudieron divertirse y aprender al mismo tiempo sobre cómo cuidar el medio ambiente. Jugaron con materiales biodegradables, pintaron, sembraron árboles y crearon papel reciclable. Otra de las actividades consistió en recolectar teléfonos en desuso para reciclar. Uno de los lugares más visitados fue el Centro de Cuidado de los Animales. Chicos y grandes pudieron admirar y acariciar a los animalitos que habían en el lugar. Y vemos fuente El Clarín, noticia adaptada. Entonces, al leer el contenido, porque es una noticia, podemos darnos cuenta de lo que trata. Entonces ya podemos responder. Título, pues es el que aparece en la parte de arriba, en letras grandes. Se celebra Día de la Tierra. ¿Qué tipo de texto pertenece? Si nos dice que es una noticia, acuérdense que las noticias forman parte de los textos periodísticos. ¿De qué trata? Como ya lo leímos, o si quieren lo vuelven a leer, vamos a responder de qué trata. Pues yo voy a poner que trata de la celebración del Día de la Tierra del barrio Colinas del Sol. Así. ¿Por qué? Porque ya lo leí y ya me explico que lo principal de la noticia fue que se celebraron el Día de la Tierra en un barrio. Ahí está. Eso fue lo principal. Entonces, al tener estos textos o estas portadas, podemos darnos cuenta de su contenido. ¿Cuál es el título? ¿Qué tipo de texto es? Acuérdense que ya vimos los tipos de texto y de qué trata. Ahora bien, vamos a realizar la tarea de la guía que está en la página 15. Ahí dice, realizar el ejercicio número 3 de la página 15 de la guía integrada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, escribe el título de cada texto donde corresponde. Y aparecen 3 diferentes figuras de diferentes títulos. ¿Qué es lo que van a hacer? Conforme ustedes vayan viendo texto informativo, texto literario, texto periodístico, ustedes van a poner el título del libro o del periódico que están viendo. Por ejemplo, El Informante, ¿a cuál pertenece? ¿Informativo, literario o texto periodístico? Y lo ponen. Después, Monstruos Enfermos. ¿A qué textos pertenece? Informativo, literario y periodístico. Y lo ponen. Y por último, el que dice En la Charca. ¿A cuál pertenece? Aquí no se repiten, es uno para cada uno. Eso es la actividad de su guía que van a realizar. Acuérdense, es de la página 15. Continuamos con la clase y vamos ahora a matemáticas. Guardamos español y pasamos a matemáticas.
¿Qué vamos a ver? Colecciones grandes. Aquí vamos a recordar cuáles son las colecciones grandes. Ahí está. Acuérdense que los números tienen un valor. Tenemos unidad, tenemos decena y tenemos centena. Entonces, lo que hay que hacer es conocer y darnos cuenta de qué número estamos hablando. Por ejemplo, las unidades tienen un valor único, como el 1, una unidad. Y vemos en la pantalla que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son números solos. Acuérdense que no están solitos. Aquí estamos observando, es un ábaco. Entonces las unidades van de 1 a 9. Es porque es una cosa, un objeto. Puede ser un lápiz, una silla, una resbaladilla, un cuaderno. Ahora, la decena empieza con el número 10. Su nombre lo dice, decena. Y aquí está, van de 10 en 10, por ejemplo, como vemos en el ábaco. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Aquí es puro de 10, todo el valor es de 10. Y va de 10 en 10. Pues su nombre lo dice, decena. Y la centena tiene un valor de 100. Su nombre lo dice, centena. Y aquí van las sumas del 100. Por ejemplo, tenemos 100. Después que sigue, 100 más 100, ¿cuánto es? 200. Si le sumamos 100, 300. Después, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Aquí, como lo vemos, nos desglosa las cantidades de cada uno. No hay ni más ni menos. Y de estas cantidades podemos armar números. Por ejemplo, vamos a realizar el ejercicio número 2 de la página 23 de la guía integrada. Ahí que nos dice, sacamos nuestra guía integrada y hacemos el ejercicio número 2. Página 23. Y dice, elige y encierra la respuesta correcta. Alicia ha guardado en su alcancía este dinerito. ¿Cuánto tiene ahorrado? Y vemos unos billetes de 100, vemos unas monedas con valor de 10 y vemos unas monedas con valor de 1 peso. Ahí está marcado cada billete y cada moneda. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a sumar dependiendo de cuánto tiene. Por ejemplo, ¿cuántos billetes hay? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 billetes tenemos, pero cada billete tiene un valor de 100. En este caso estamos hablando de pesos. Estamos haciendo o sumando con cantidades, son cantidades, es dinero. Entonces sumamos esos 7, son 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700. Entonces ahí vamos a sumar cada uno porque son iguales. Todos los billetes tienen un valor de 100. Entonces sumamos de 100 en 100 los 7. Nos va a dar 700 pesos. Ahora pasamos a las monedas. ¿Cuántas monedas tenemos ahí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monedas de 10 pesos. Si son 7 monedas y cada uno vale 10 pesos, ¿cuánto es? Pues sumamos de 10 en 10.
10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 pesos. Porque cada uno tiene 10 pesos. Cada moneda vale 10. ¿Qué? Pesos, porque estamos hablando de dinero. Y si tenemos abajo, hay monedas con un valor de 1 peso. ¿Cuántas tenemos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que hay que hacer es sumar cuántos de 100 tenemos, cuántos de 10 y cuántos de a peso. Y al sumar nos va a arrojar cuál es la cantidad que Alicia tiene ahorrado. Puede ser 876 pesos, puede ser 557 pesos o puede ser 775 pesos. Ustedes me van a encerrar la respuesta correcta. Acuérdense que aquí es como, siempre son números, pero estamos hablando de cantidades de dinero. También en cantidades de dinero, perdón, tiene un valor y es lo mismo, hay que ir sumando. Entonces, encierran la respuesta correcta. Y para su clase de mañana, ustedes me van a dibujar, van a hacer sus billetes y sus monedas, porque nos va a servir para la siguiente clase, la clase de mañana, jueves. ¿Qué van a hacer? Van a recrear con cartón o papel o lo que ustedes tengan. Me van a hacer 10 billetes de 100 pesos, así como lo tenía Alicia. Así como está en su libro, pueden hacerlo de esa forma. Escriben la cantidad de 100, porque son billetes. Me van a hacer 10 billetes de 100 pesos. Van a hacer 15 monedas de 10 pesos. Y van a dibujar otras 20 monedas con 1 peso. Una vez que lo dibujen, lo guardan porque nos va a servir en la clase de mañana. Con eso vamos a trabajar mañana. Es solo hacer el dinero. Van a ustedes agarrar su papel, sus colores y me dibujan, me recrean las cantidades para que podamos jugar mañana en la clase. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente materia. Hoy es miércoles, tenemos clase de computación. El tema de hoy son las partes que conforman a la computadora. Vamos a ver cuáles cosas forman una computadora. Ahí está. Tema, partes que conforman la computadora. Pues la computadora tiene ciertas partes y estas partes son externas. ¿Por qué son partes externas? Porque las podemos ver, las podemos tocar. Están afuera a la vista de todos. Con ellas trabajamos. Nos sirve, cada cosa nos sirve para algo. Por ejemplo, nuestra computadora tiene un monitor. Ese monitor es como el que tienen ustedes enfrente. Si lo están viendo desde su computadora, es esa pantalla que nos sirve para observar lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo. Ese es el monitor. Es una pantalla donde vemos diferentes cosas y podemos hacer varias cosas como la tarea, podemos leer, podemos dibujar, podemos ver muchas cosas. También tenemos un teclado. En la parte de abajo tenemos un teclado que aparece con letras, números, signos, suma, resta. Todos esos botones son el teclado y nos sirve para nosotros escribir o hacer ciertas funciones en la computadora. También tenemos un ratón, esa bolita común de forma circular que nos sirve para estar viendo lo que tenemos en la pantalla. Nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda como a
a dar las indicaciones en la pantalla. Ese es el ratón. El ratón lo ponemos nuestra manita allí y con ese nos vamos guiando a través de la pantalla. También tenemos una torre o CPU. ¿Qué es esto? Digamos que es una parte externa porque la estamos viendo, pero también nos sirve porque dentro de lo que tiene, ayuda a la computadora a realizar su trabajo. Nos sirve como guardar. Ahí se guarda todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros guardamos en nuestra computadora, ahí está. Es como la parte importante, sin menospreciar a las demás, pero es la fuente donde nosotros guardamos la información. Esa es la torre o CPU. Acuérdense, es como una caja que está a un lado de la pantalla. Una caja. También tenemos una bocina. La bocina es donde nosotros podemos escuchar lo que se está diciendo, lo que están cantando, lo que están recitando. Todos esos sonidos, la música, viene de la bocina. Entonces la bocina también es importante porque ahí escuchamos todo. Las explicaciones, escuchamos la bocina. También aparece, y algunas computadoras lo tienen, que son, ¿qué parte nos falta? Pues nos falta el no, es donde nosotros podemos grabarnos. Cuando tenemos clase, por ejemplo, ahí nos grabamos la cámara. Ese es el que nos falta aquí. Pero algunas computadoras lo traen, ya viene incluido, que es la cámara. Por ejemplo, ahí nosotros tomamos la clase. Si tomamos la clase en línea a través de una computadora, pues en el frente aparece una cámara. Esa cámara es la que nos ayuda a observar a las demás personas, a observar la clase, a nosotros, nos refleja a nosotros, a las demás personas la cámara. Ahí nos vemos a través de la cámara. Ahora bien, vamos a pasar a la tarea. Aquí la tarea va a ser más interactiva. ¿Qué es lo que hay que hacer? Van a entrar a un enlace que le voy a enviar a sus papás y ahí van a realizar un memorama. ¿Y de qué trata el memorama? Van a buscar las partes que conforman la computadora. Acuérdense que lo acabamos de ver. Esas partes que conforman la computadora las van a encontrar en el memorama. Y en su cuaderno me van a escribir qué partes de la computadora encontraron ahí. ¿Cuál les apareció en el memorama? Maestra, yo vi en el memorama, no sé, un mouse. Maestra, yo vi en el memorama, a mí me apareció la cámara. Todo lo que ustedes encuentren en el memorama lo van a escribir en su libreta. Y el enlace se los voy a enviar a sus papás, ellos lo van a tener. Ahí no me tienen que enviar evidencia del memorama, puesto que yo voy a saber quién entró a realizarlo. Solo me van a mandar evidencia de las tareas de la guía. Dejamos de español, de matemáticas y esta que es escribir en su cuaderno las partes de la computadora. Esas evidencias son las que me van a mandar y las de artes también. Solo las del memorama no me tienen que mandar evidencia porque yo lo voy a ver quiénes entraron a realizarlo. Es importante que al entrar me pongan el nombre de ustedes, que ustedes lo realizaron. Nos pide un nombre, ponen su nombre, no de su papá, no de su mamá, de ustedes, para que yo sepa cómo se llama y quién entró. ¿Vamos? Bueno, pues hasta aquí llegamos con la clase de Zoom. Cualquier duda, cualquier
detalle, mañana tenemos clase en vivo, en línea. Acuérdense a las 8 de la mañana. Cualquier duda lo resolvemos el día de mañana. Acuérdense hacer su tarea y me la envían fotito de la guía. Si la guía lo realizaron, me mandan la fotito y la foto de su libreta, donde tuvieron que hacer las líneas. Acuérdense de la tarea de las líneas y el de que encontraron en el memorama. Muy bien, pues hasta aquí la tarea de hoy. Nos vemos el día de mañana. Se portan bien. Háganle caso a sus papás. Nos vemos mañana.